y es el tema educativo en torno a la salud reproductiva, ¿no? En las niñas, adolescentes de la República Dominicana, y ya en un informe que presentaban la tarde de ayer, pues se daba a conocer a través de este trabajo que ha realizado el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, cómo en un trabajo investigativo que hacían con niñas, con adolescentes en la República Dominicana, pues ellas explicaban cómo desconocían, ¿no?, el proceso específico en el que se desarrollaba el proceso de gestación en sus cuerpos, al cuestionarse respecto al conocimiento sobre su ciclo menstrual, también desconocían, y en números dramáticos, cerca del 50% de estas niñas adolescentes, pues no saben, no entienden que incluso en su primera relación sexual no pueden quedar embarazadas, desconocen cuál es el momento más específico, más idóneo para entonces iniciarse en el paso sexual, ¿no? Cómo empezar su vida sexual, y cerca del 20% pues entiende que no es tan fácil quedar embarazado. Esto nos evidencia la deuda educativa que tenemos con nuestros niños, no solo las niñas, porque las niñas son las que portan, ¿no?, el embarazo en sí, pero no se embarazan solas. Y eso ahí también es importante incluir la educación sexual también para los niños, que son parte fundamental en esta estructura. Y bueno, pues entre los casos, hallazgos principales que muestra este informe está justamente el desconocimiento del ciclo menstrual y del proceso de embarazo. También ellas allí evidencian que existe un importante nivel de demanda de métodos anticonceptivos, aunque obviamente aquí no brindar simplemente la opción de un método anticonceptivo sin la debida educación, pues tú estás simplemente pues promoviendo en niños que todavía no están en edad de iniciar su vida sexual, pues que lo hagan, porque entienden que esto cumple, ¿no?, con el requisito de cuidado, y no es solamente cuidarse de un embarazo o de una enfermedad de transmisión sexual. Mira, Ana, el problema fundamental vuelve siempre a ser el mismo: educación. Así es. En República Dominicana, lamentablemente, hay poco entretenimiento. Ya hay televisión en algunas casas, que ahora los muchachos la tienen cogida para ver clases, o sea que ya tú sabes, a veces, ¿verdad? Clases que no entienden, pero bueno, los que la tienen. Pero en definitiva, no hay suficientes espacios donde la juventud crecer y autodeterminarse. Falta muchísimo en términos de programas, no solamente de educación sexual, sino programas inclusive de orientación de vida para los jóvenes. Las iglesias antes hacían un papel intenso en esto. Hoy en día cada vez es más difícil que las iglesias participen porque las personas no quieren estar en las iglesias, y a veces las iglesias no son necesariamente, sorprendentemente, se tornan hasta un poco contrarias al propósito, porque si no hay una educación y una buena formación detrás, a veces en la iglesia entonces es que no conocemos, y de ahí para adelante ya tú sabes. No, porque eso, ustedes. Obviamente eso no es culpa de la iglesia, Exactamente. pero lamentablemente ese es el problema, ¿entiendes? O sea, si yo no tengo un plan de trabajo para mis tardes, para mis noches, si yo no tengo una familia que me tenga un plan de vida bien estructurado, yo lo que tengo es una mamá que está en la casa a veces, y que cuando no está en la casa ya tú sabes lo que está. Los muchachos tienen pocos ejemplos a seguir. Así es. Y me parece insólito, o sea, es una locura pensar que ellos ni siquiera saben las consecuencias de la relación en sí. No me sorprende que no sepan de la planificación familiar. Aquí se gasta mucho dinero, en República Dominicana se gasta mucho dinero en malinformar y muy poco dinero en informar. Fíjate que, por ejemplo, tú nunca ves un anuncio de Promesecal, y Promesecal ya lo dijo en una ocasión esta señora, Dios mío, se me escapa su apellido ahora mismo. De Eh, la Cruz. no de la Cruz. Ella es una ginecóloga muy famosa en temas de programación sexual. Creo Ya. que apellido Pereira, pero yo me recordaré más tarde. Que en definitiva
Promese Cal, por ejemplo, no vende método anticonceptivo, o no vendía, no sé si hoy en día ya lo está haciendo. Y la pastilla del día después tampoco la venden, en fin, o sea, es mucho el trabajo que queda por delante. Y ahora mismo que estamos en una situación donde los alumnos no están yendo a las escuelas, ni siquiera en esos 48 municipios donde se ha abierto están yendo, según todas las declaraciones. Ujú. Los de bachillerato ya lo sabemos y lo hemos mencionado, o sea, va a ser todavía más difícil que regresen a las aulas en las escuelas públicas y en los colegios privados. O sea, que proyectos como por ejemplo la tanda extendida, que tenía a los alumnos en las escuelas hasta las 4 de la tarde, y aunque le llamábamos la tanda lenta porque realmente no tenían contenido, no tenían nada que hacer, era poco lo que hacían, pero estaban allí. Sí. No estaban en un lugar de trabajo, no estaban en un lugar de ocio, no estaban en la calle buscando qué hacer con sus vidas. eh, Todo eso se apagó Sí. y encenderlo de nuevo es bien complicado. Y Entonces la justamente, situación es una donde, vuelvo a repetir lo mismo que hemos dicho varias veces, el gobierno central tiene que tomar un esquema de comunicación y plantearse una estrategia de comunicación hacia la importancia del sector educación y que volvamos al sector educación. Es interesantísimo esa segunda noticia que tú tienes hoy de que el Banco Central, con el único sector que es productivo en República Dominicana, esté haciendo un intercambio de información y de data. Me parece ridículo que no lo tuviese antes, porque ese es el sector más importante de la economía nacional. Es el único sector que mueve la economía nacional. Entonces, obviamente, pues con ese sector hay que conocerlo todo. Desde que el turista llega, la primera picada de ojo que él le hace aquí a cualquiera local, hay que conocerlo y conocerlo a fondo. Ahora, del sector educación no tenemos tanto interés. bueno, y justamente hemos estado haciendo los esfuerzos de concertar una entrevista con la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, justamente para conocer la labor que realizan desde esta oficina y cuáles son las ambiciones, porque justamente usted señala de cómo el tema estadístico es la base, ¿no?, para la toma de decisiones para que un país progrese. Y justamente en esos datos que lamentablemente pues no tenemos muchas veces datos oficiales ni concertados en un lugar donde usted pueda hacer una consulta de manera específica, estos datos que incluso este informe presenta el día de hoy, este que hacemos referencia, pues señala que cerca del 19% de las adolescentes entre 15 y 19 años que fueron consultadas para esta investigación ya ha estado embarazada al momento de ser consultada. Y hay variaciones atendiendo de dónde vivan, si viven en la zona rural, en la zona urbana, pero lo más importante que se observa es justamente el nivel académico que presentan estas niñas que fueron consultadas. Solo el 9% de las que completaron teniendo 13 años, que a esa edad pues estaban cursando algún curso, ¿no?, en las escuelas, o han superado esa edad, pues ya han estado embarazadas anteriormente, perdón, no han estado embarazadas anteriormente, frente al 41% de las que solo completaron de hasta los 7 años de escolaridad. Miren estos números que son dramáticos. Las niñas que han completado solo 7 años, hasta los 7 años de escolaridad, pues se representan el 41% de las niñas que ya están en estado, ya son madres, que ya viven en unión libre, viven una vida de adulto, frente al 19% de las niñas en las mismas condiciones de vulnerabilidad, pero que han estado insertadas en el proceso educativo. Cuando las comparamos con las niñas que están en un estrato social quizás con mayor compromiso y responsabilidad de sus padres, como eso que ustedes señalan, y están en programas vespertinos o tienen una mejor condición económica, pues sin duda esos numeritos cambian. Las que están ya en el cuarto y el quinto quintil poblacional, que son las que tienen mejores condiciones, pues cerca del 78% de dichas adolescentes no ha sido madre, no está unida, no tiene una relación de pareja como un adulto, o sea, está viviendo la etapa que le corresponde vivir. Mientras que las que están en el primer quintil, aquellas que tienen las mayores condiciones de vulnerabilidad, pues la mitad no ha sido madre ni ha sido unida, el 23% está unida y no es madre, y el 27% ya es madre y mantiene una relación
tipo marital. Óyeme, mientras más tú voltees esas estadísticas, más espantosas se tornan. O sea, en definitiva, lo grande es que todo el mundo sabe cuál es la ruta y cuál no es la ruta. Pero lamentablemente como sociedad nosotros estamos haciendo muy poco y le estamos brindando muy pocas oportunidades. Y tú sabes que casi siempre el enfoque es en las niñas. Y Sí. yo no digo que no debe ser en las niñas, sabemos que siempre hemos defendido la posición de que el máximo de oportunidades debe de ofrecerse para que las niñas puedan acceder a una educación de calidad y luego al mercado laboral. Pero también tenemos que hablar de los varoncitos. O Exacto. sea, no es lo mismo un varón que entiende el proceso reproductivo, que entiende las consecuencias de sus acciones y que está ocupado y preocupado por otras cosas que un joven, un muchachón que no tiene ese norte. O sea, lamentablemente la educación en nuestro país tiene que abordar los dos esquemas y los dos ejes. Ujú. Entonces, yo lo que siento es que estas cifras siempre están disociadas del impacto económico que van a tener. Y en el Banco Central estamos muy preocupados por cuántos turistas llegaron, por cuánto dejó cada turista, por qué hotel visitó, por qué hotel no visitó. No nos preocupan las otras cosas que impactan a ese único sector de la República Dominicana, pero no estamos midiendo el impacto que tiene que el 40% de la juventud dominicana antes de los 19 años ya tiene un embarazo. Sí, la reproducción de pobreza. O sea, óyeme, tú estás diciendo fundamentalmente que el 40% de las familias dominicanas van a vivir por debajo de la línea de pobreza o van a tener un desafío enorme para poder hacer algo en su vida, porque tú tienes una niña de 18 años, de 16 años, embarazada, que solamente ha visto 7 años de mala escolaridad. Ujú. ¿Qué tú estás esperando? O sea, de ahí no puede salir nada bueno. Y la De ahí República solamente va a salir agonía y sufrimiento. Y la República Dominicana tiene la madera de cuando se le proveen las oportunidades, pues lograr jóvenes de talento. Ayer justamente por la tarde veía a dos egresadas de la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Paola Santana, quien sabemos que está en Silicon Valley, y ella pues hacía, tenía una conversación en sus plataformas digitales con Natalie Santos, una egresada que se fue a Alemania con un semestre de intercambio y resulta que es ahora mismo la gerente que está montando una nueva empresa Tesla allí en Alemania, una chica súper joven de menos de 30 años y es la que está liderando aquel proyecto, pero le preguntaba a alguien justamente cómo logramos en la República Dominicana tener más Natalie y ella decía creando oportunidades. No hay forma de que las niñas, de que los niños pues logren los cambios que el mundo necesita si no le damos las oportunidades. O sea que sin duda la educación es la puerta, no hay otra forma. Óyeme, si los jóvenes se pasan el día entero solamente pensando en sexo y no conocen ni siquiera eso, ¿tú crees que van a entender lo que fue, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, la Revolución Tecnológica, la crisis financiera del 2007-2008? O sea, si aquello, para lo único que están pensando y para lo único que le están reproduciendo música, le están reproduciendo impulsos culturales, etcétera, ni siquiera eso conocen.